Mi abuelo siempre tenía una forma especial de hacerme pensar, de esas que te sacuden. Una vez me miró serio y me dijo: ¿alguna vez te has preguntado qué tan cerca estás de cruzar el límite de tu propio abismo moral? Ese punto donde puedes pasar de ser una persona ejemplar a alguien oscuro, atrapado en un lado perturbador que la sociedad rara vez muestra. Yo me quedé mirándolo, intrigado, y él continuó: imagina esto. Estás en tu escritorio, atrapado en la rutina diaria, cuando de repente te encuentras en una situación donde las reglas de la decencia ya no aplican. En ese momento, ¿seguirías siendo la persona virtuosa que crees ser? ¿O caerías en ese abismo, luchando desesperadamente mientras te deslizas hacia una caída inevitable? Recuerdo cómo él hablaba de un libro que le había dejado pensando mucho: El efecto Lucifer, de Philip Zimbardo. Ese libro, me decía, no solo pregunta por qué las personas buenas se vuelven malas, sino que te da una respuesta incómoda y casi brutal. El mal puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Sí, de ti. Y antes de que el pánico se apoderara de mí, el abuelo siempre añadía, con calma: vamos a ver esto poco a poco. No tengas miedo, que entender esto es parte de conocerse. Me contó que Zimbardo empieza cuestionando esa imagen tan perfecta que tenemos de nosotros mismos. Probablemente te ves como una buena persona, decía el abuelo. Quizá devuelves carteras perdidas o dedicas tiempo libre a ayudar en refugios de animales. Pero dime, ¿nunca has cedido a una pequeña tentación porque nadie lo notaría? ¿Nunca te llevaste una pluma de la oficina? ¿Usaste el wifi del vecino sin permiso? Al verme un poco incómodo, me explicaba que Zimbardo decía que el mal no es una entidad extraña o lejana, sino algo que puede empezar con pequeñas transgresiones que parecen inofensivas, pero que poco a poco nos empujan por un camino peligroso. Entonces, mi abuelo me habló de un hombre llamado Ivan Chip Frederick. Frederick era un típico estadounidense, de esos que crecen jugando béisbol y apreciando el pay de manzana de su madre, me contaba. Pero su historia cambió drásticamente cuando terminó en la prisión de Abu Ghraib, en Irak, donde se cometieron actos crueles contra prisioneros. Y lo más impactante, antes de ser enviado allí, Frederick era una persona común, sin antecedentes de violencia ni de tendencias monstruosas. Un hombre promedio, patriota y mentalmente estable. Pero la atmósfera en Abu Ghraib lo transformó en alguien que jamás imaginó ser. Mi abuelo me miraba con esa seriedad suya y me decía: y si crees que eso no te puede pasar a ti, mejor prepárate para un despertar nada agradable. Zimbardo, me decía, nos hace ver que la línea entre el bien y el mal es mucho más fina de lo que queremos admitir. Tal vez piensas que eres una buena persona, que eres intrínsecamente bueno y que nada puede cambiar eso. Pero eso, me decía, es solo una ilusión. La idea de que tu carácter es inmutable, como si fuera algo fijo e inalterable, es solo una ficción cómoda. El abuelo contaba que Zimbardo habla de algo llamado la perspectiva situacional, una idea que es tan liberadora como aterradora. Nos dice que nuestra identidad no está grabada en piedra, sino escrita en la arena, moldeada por el entorno y las circunstancias que nos rodean. ¿Acaso actúas igual cuando estás con tus amigos que cuando hablas con un niño?, me preguntaba el abuelo. Claro que no. Y así como cambias en esas situaciones, imagina lo que serías capaz de hacer bajo una presión mucho mayor. Y ahí es donde mi abuelo mencionaba el experimento de Milgram, uno de esos estudios que sacuden a cualquiera. Imagínate que eres parte de este experimento, me decía. Te ponen como maestro y debes aplicar descargas eléctricas a un alumno cada vez que comete un error. Al principio,
Las descargas son leves, pero pronto alcanzan niveles que podrían ser mortales, hasta 450 voltios. El alumno grita, suplica que te detengas, pero tú sigues. ¿Por qué? Porque una figura de autoridad, con su bata blanca, te da la orden. ¿Y sabes lo sorprendente? Decía mi abuelo. El 65% de las personas llegó hasta el voltaje máximo, personas comunes y corrientes, no sádicos, y lo hicieron porque el entorno y la presión los moldearon para actuar así. Con esa claridad suya, el abuelo me explicaba que Zimbardo advierte que, en las circunstancias adecuadas, cualquiera de nosotros podría convertirse en agente de crueldad. Así que ahí me dejaba, con esa reflexión inquietante, pensando en cómo el entorno, las pequeñas decisiones y la presión pueden hacer que cualquiera de nosotros caiga en un abismo moral que ni siquiera sabíamos que llevábamos dentro. Y esa pregunta de mi abuelo aún retumba en mi mente. ¿Quiénes seríamos si las circunstancias nos llevaran al límite? Recuerdo que mi abuelo, cuando me contaba estas historias, me miraba y decía: ¿sabías que personas comunes, como tú y como yo, pueden ser llevadas a hacer cosas que jamás imaginarían? Y me hablaba del experimento de Milgram, donde más de la mitad de los participantes, personas normales, siguieron órdenes hasta el final, aplicando descargas eléctricas a otros, porque una figura de autoridad, un tipo con bata blanca, les decía que lo hicieran. No eran crueles, me decía el abuelo, solo estaban moldeados por la presión y la obediencia. Y como siempre, mi abuelo tenía otra historia más. ¿Has oído hablar del experimento de la prisión de Stanford?, me preguntó una vez. Me contó cómo Zimbardo, el mismo que escribió El efecto Lucifer, llevó sus ideas al límite con uno de los experimentos más polémicos de la psicología. Imagínate esto, decía: 24 estudiantes universitarios, chicos normales, de clase media, sanos y sin problemas psicológicos, son divididos en dos grupos. A unos los convierten en guardias y a los otros en prisioneros en una prisión simulada. Los guardias recibieron uniformes, porras, gafas oscuras que ocultaban sus ojos y junto con eso, una sensación de poder. Los prisioneros, en cambio, fueron despojados de su identidad. Los desinfectaron y comenzaron a llamarlos solo por números. Lo que empezó como un juego, una simulación, pronto se volvió una verdadera pesadilla psicológica. Los guardias, que al inicio eran chicos comunes, empezaron a abusar de su poder. Les ordenaban a los prisioneros orinar en cubetas, los hacían desnudarse y hasta los encerraban en pequeños armarios como castigo. Uno de los guardias, que incluso se ganó el apodo de John Wayne por lo cruel que se volvió, aplicaba los castigos con un nivel de sadismo que nadie se esperaba. ¿Y sabes cuánto tiempo pasó antes de que Zimbardo decidiera detener el experimento?, me preguntó mi abuelo, con esa mirada de quien conoce una verdad incómoda. Solo 6 días. 6 días fueron suficientes para que todo se desmoronara. Aquellos chicos comunes y corrientes se transformaron en opresores y oprimidos, como si toda su moralidad se hubiera desmoronado más rápido que un castillo de arena en medio de un huracán. ¿Te das cuenta de lo fácil que es caer en esto?, me decía mi abuelo. Tal vez piensas que tú actuarías de forma distinta, que serías mejor, pero realmente lo sabes. Zimbardo, decía él, descubrió que uno de los ingredientes más peligrosos en esta ecuación era la obediencia a la autoridad. Puede ser una persona, una institución, una serie de reglas. La autoridad, decía Zimbardo, tiene el poder de llevar a cualquiera, incluso a los más éticos, a cometer atrocidades. Para que me quedara claro, el abuelo volvía al experimento de Milgram, recordándome que esos participantes no eran personas perversas, solo seguían órdenes,
convencidos de que estaban haciendo algo por el bien mayor. Y ahí no acaba la historia de la obediencia ciega. Mi abuelo me contó sobre Jim Jones y la masacre de Jonestown. Jim Jones, un líder carismático, empezó con un mensaje de amor y justicia, predicando ideales utópicos. Pero poco a poco se fue convirtiendo en un tirano, y sus seguidores, cegados por la obediencia, no se dieron cuenta. Cuando les dio el famoso cóctel de cianuro, más de 900 personas obedecieron y murieron ese día. No lo hicieron porque fueran malas personas, sino porque eran obedientes, decía mi abuelo, y esa lección calaba hondo. Y entonces, mi abuelo me miraba a los ojos y me hacía una pregunta para pensar. ¿Cuántas veces has seguido una orden no porque creías que era lo correcto, sino porque era lo más fácil? ¿Cuántas veces has asumido que la autoridad sabe lo que es mejor? Con esa pregunta en el aire, el abuelo me dejaba pensando en lo importante que es cuestionar las órdenes, especialmente cuando todo a tu alrededor te invita a no hacerlo. Pero la cosa no acaba ahí. Mi abuelo decía que esta caída en el abismo tiene otro cómplice, la pérdida de responsabilidad personal. Me ponía a imaginarme en el experimento de Milgram, con mi mano flotando sobre el botón que aumentaba el voltaje, mientras el alumno en la sala contigua gritaba de dolor. «Pero no es tu culpa, ¿verdad?», me decía mi abuelo, con tono irónico. Después de todo, la figura de autoridad dijo que él asumiría toda la responsabilidad. Este fenómeno, decía, se llama desindividuación. La idea de que, en grupo o bajo órdenes, sentimos que no somos responsables de nuestros actos. Es el mismo mecanismo que hace que las personas se pierdan en una multitud, que los soldados se desinhiban bajo el uniforme, o que en Internet los insultos florezcan bajo perfiles anónimos. Y ahí estaba la lección del abuelo, clara y directa. Cuando creemos que nuestras acciones no se pueden rastrear, cuando alguien más toma la responsabilidad, es mucho más fácil dejar de lado la moralidad. Nos despersonalizamos, nos deshumanizamos, y entonces el mal encuentra un terreno perfecto para crecer. Ahí me quedaba, reflexionando. Mi abuelo siempre me hacía ver que el mal no era solo cosa de otros, de villanos lejanos, sino algo que puede estar más cerca de lo que creemos. Y con esa idea me dejaba, con la advertencia de no olvidar quién soy, incluso cuando la autoridad, la multitud o las circunstancias me digan que no hace falta. Mi abuelo, en su sabiduría, solía decirme que la verdadera prueba de una persona viene cuando cree que nadie la está observando. Me contó una historia impactante, de esas que se te quedan en la cabeza. Zimbardo dejó un coche abandonado en el Bronx, un barrio donde el anonimato y la indiferencia a menudo reinan. En pocas horas, el coche fue destrozado y saqueado. Luego hizo el mismo experimento en Palo Alto, una comunidad más unida donde la gente se conoce entre sí. Y ahí, el coche permaneció intacto, como si nadie lo viera. «¿Ves?», decía mi abuelo, «cuando crees que tus acciones no pueden ser rastreadas, es aterradoramente fácil abandonar los frenos de la moralidad. Y en estos tiempos, donde uno se esconde detrás de una pantalla, es más fácil que nunca actuar de una forma en la que no lo harías en persona». Mi abuelo me miraba y decía, «¿Cuántos han dicho o hecho algo bajo ese manto de anonimato que nunca se atreverían a hacer cara a cara? Porque cuando el anonimato entra en escena y se desvía la responsabilidad, el mal florece como una mala hierba. Entonces te toca preguntarte, ¿quién eres cuando nadie te ve? ¿Esa persona oculta es alguien a quien te gustaría enfrentar en el espejo?» Luego mi abuelo me hablaba de un fenómeno más oscuro, un truco que ha permitido algunas de las peores atrocidades en la historia, la deshumanización.
¿Quieres saber cómo se logra que una persona cometa atrocidades contra otra? Me preguntaba con seriedad. Es simple, hijo. Se le convence de que la otra persona no es realmente humana. Zimbardo cita un estudio de Albert Bandura, donde estudiantes debían supervisar y castigar a otros estudiantes según sus decisiones. A los castigadores se les habló del grupo opuesto en términos deshumanizantes, llamándolos animales y salvajes. El resultado fue escalofriante. Los castigos fueron mucho más severos que los que recibieron otros a quienes describieron como atentos y comprensivos. Este mecanismo, decía mi abuelo, sustentó masacres como la de Nankín, donde soldados japoneses deshumanizaron a civiles chinos y cometieron brutalidades indescriptibles. Y esto no es solo cosa del pasado, hijo, me decía. Hoy basta con abrir los ojos y ver la facilidad con la que alguien puede llamar animal, escoria o parásito a otro ser humano. Ese lenguaje, esa deshumanización, abre la puerta a justificar el sufrimiento ajeno y nos permite justificar actos crueles, convenciéndonos de que el otro es menos que humano. La verdad aterradora, decía el abuelo, es que el instante en que dejas de ver a alguien como humano, abres la puerta a tu propio lado oscuro. Pero eso no es todo. Mi abuelo me enseñaba que las palabras, cuando se usan de manera hábil, pueden ser tan peligrosas como las armas. Me contaba que Zimbardo llamaba a esto lenguaje eufemístico. Este es el vocabulario sutil y pulido que transforma la tortura en interrogatorio mejorado, o el genocidio en limpieza étnica. Es como barrer la sangre bajo la alfombra y seguir con la vida. Los responsables pueden dormir tranquilos, convencidos de que han hecho lo correcto. Mi abuelo solía decir: ¿recuerdas el experimento de Milgram? Ahí, los participantes creían que infligían dolor para contribuir a la ciencia y ayudar a mejorar la memoria. Lo mismo sucede a mayor escala en la sociedad. Me recordaba la invasión de Irak y las torturas en Abu Ghraib. Estos actos no se presentaron como atrocidades, sino como acciones necesarias en la lucha contra el terrorismo. Los soldados, inmersos en esa narrativa ideológica, creían que estaban haciendo el bien, incluso mientras realizaban actos condenables. Era un recordatorio sombrío, como me decía el abuelo. Cuando las palabras se distorsionan y el lenguaje se suaviza, el mal se racionaliza, se justifica y hasta se celebra. Sin embargo, mi abuelo no me dejaba en la desesperación. Me decía que, en medio de este oscuro panorama, siempre tenemos el poder de elegir. Aunque a veces parezca que estás al borde del abismo, eso no significa que estás destinado a caer. Así como existe el potencial para el mal en cada uno de nosotros, también existe la capacidad para el heroísmo. Entonces, ¿qué se necesita para resistir la tentación de las sombras y mantenerse firme ante las fuerzas que intentan arrastrarnos hacia el lado oscuro? Para el abuelo y para Zimbardo, la respuesta está en la responsabilidad personal. Se trata de tomar las riendas de nuestras propias decisiones, incluso cuando el entorno favorece el anonimato o la comodidad de seguir una autoridad. En el experimento de Milgram, algunos participantes, a pesar de la presión, se negaron a continuar. Detenerse no fue porque fueran superiores, sino porque decidieron asumir la responsabilidad de sus acciones, incluso cuando nadie más lo hacía. Mi abuelo siempre repetía que el poder de resistir al mal no es algo innato, sino una elección constante, tomada en cada situación y en cada momento. Pero hay algo importante. Se necesita valentía para resistir, especialmente cuando todos a tu alrededor se quedan en silencio. Y es esta vigilancia, este esfuerzo de cuestionar incluso cuando incomoda, lo que separa al héroe del posible monstruo. La lección final de mi abuelo era clara.
Resistir a la presión de la autoridad es fundamental, pero no es fácil. Es necesario cuestionar todo, hijo, me decía. El hecho de que alguien tenga un título o hable con confianza no significa que siempre tenga razón. Los estudios de Zimbardo demuestran que las figuras de autoridad, cuando no son cuestionadas, pueden llevar a personas comunes a hacer el mal. La historia está llena de tragedias causadas por la obediencia ciega, desde el experimento de Milgram hasta la masacre de Jonestown. Y al final, mi abuelo me recordaba algo muy importante. No estás a merced de la autoridad. Dentro de ti tienes una voz, una fuerza que puede decir no y dar un paso atrás. A veces, me decía, ese simple acto de resistencia es lo único que evita una caída en el abismo moral. Así que la próxima vez que alguien te ordene hacer algo que va contra tu conciencia, detente, reflexiona y cuestiona. Ese pequeño momento de reflexión puede ser el punto de inflexión entre ser solo un seguidor más o convertirte en un verdadero héroe. Y en esta conversación sobre el mal, no olvidemos que también existe el otro lado, aquellos que en momentos de crisis eligen actuar con valentía, incluso cuando todos los demás están paralizados. El verdadero heroísmo, decía mi abuelo, no está en las grandes hazañas de batalla, sino en las pequeñas acciones diarias, en esos momentos donde te atreves a ser diferente cuando todos los demás permanecen en silencio. Es la disposición a actuar, a hacer lo correcto cuando nadie más lo hace, lo que te convierte en héroe. No se trata de una fuerza sobrehumana, sino de una voluntad constante de hacer el bien, incluso en las circunstancias más difíciles. Con esta última lección, mi abuelo me enseñó que aunque el mal está siempre al acecho, la bondad también está al alcance de cualquiera. Y esa elección, ese esfuerzo diario de actuar con conciencia, es lo que realmente hace la diferencia. Al final de cada charla, mi abuelo siempre encontraba la manera de traerlo todo a algo muy personal. Me decía, mira, el heroísmo no es cosa de superhéroes, ni de gente extraordinaria. Es una elección, y es una que puedes hacer cada día. Para él, el mensaje de Zimbardo era claro. Todos nosotros, sin excepción, llevamos dentro el potencial para el bien y para el mal. Somos seres complejos, capaces de actos heroicos, pero también de crueldades. Esa decisión entre ambos extremos no se da una sola vez, sino que es una batalla continua, una lucha diaria. Hoy puedes ser el héroe, me decía, pero en las circunstancias adecuadas podrías ser el villano. Y ahí está la clave, ser consciente de esta dualidad, al entender que el mal no está solo allá afuera, en figuras monstruosas, sino que existe también en cada uno de nosotros. Podemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones, podemos guiarnos mejor, sin dejarnos llevar por el entorno. Recuerdo bien cómo me decía que la línea entre el bien y el mal no es solo un concepto abstracto, sino algo que permea nuestras decisiones cotidianas. Hijo, piensa en esto, decía el abuelo. Esa línea entre el bien y el mal no es fija. Puede moverse y confundirse según las decisiones que tomas y las circunstancias que enfrentas. En esa conciencia, según él, reside nuestro verdadero poder, el poder de resistir, de tomar acción, de ser protagonistas de nuestra historia. Mi abuelo, con su mirada profunda, me advertía: conocer los factores que pueden llevar al mal te coloca en una posición de poder, el poder de resistir y de actuar. Y ahí estaba la verdadera lección. No se trata solo de evitar el mal, sino de elegir activamente el bien, incluso cuando el mal parece la opción más fácil. Cuando llegábamos al final de nuestras charlas, mi abuelo siempre resumía todo en palabras simples. El efecto Lucifer de Zimbardo, decía:
no es solo un libro sobre lo oscuro de la naturaleza humana, sino una invitación a actuar, un llamado a enfrentar el mal que existe dentro de nosotros y a tomar la decisión consciente de hacer el bien. Porque según él, cada situación que enfrentamos pone a prueba nuestra moralidad, llevándonos al límite entre lo correcto y lo incorrecto. Y es en esos momentos de prueba donde se revela nuestro verdadero carácter. Al final, el abuelo me dejaba con una última lección que aún hoy resuena en mi mente. Dentro de ti está el poder de resistir, de cuestionar y de actuar con valentía, incluso cuando todo parece estar en contra. Me decía que no necesitas superpoderes para ser un héroe, solo el valor de elegir el camino correcto cada día, una y otra vez. Esa constancia, decía, es la que marca la diferencia. Así que cuando llegues a esa encrucijada, y todos llegaremos ahí alguna vez, respira profundo, mira dentro de ti y recuerda las lecciones que discutimos. No es una tarea fácil, pero al final no será el lugar en el que te encuentres lo que defina tu historia, sino las decisiones que tomes. Así que toma la decisión correcta, sé el héroe, no el monstruo. Esa elección, esa decisión diaria, es lo que hace toda la diferencia.